Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Les saluda su hermano en la fe, Juan Carlos Palacios, desde El Salvador. Y tengo en esta oportunidad el privilegio de compartir con cada uno de vosotros el tema titulado El fruto del Espíritu: fe, mansedumbre y templanza. Tendremos una lectura en Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A través de estos temas que venimos estudiando, destacamos la importancia que tiene ser llenos del Espíritu de nuestro Dios. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que significa la fe, la mansedumbre y la templanza. En primer lugar, veamos lo que significa el tener fe. Fe es sinónimo de fidelidad. Es tener una plena confianza y seguridad en nuestra relación con Dios y con otros. Fe es escoger mantenernos firmes y verdaderos a nuestra palabra y atravesar las circunstancias manteniendo nuestras promesas. La fe posee constancia, devoción, fidelidad en todos los actos que realizamos. Cuando una persona tiene fe, se vuelve confiable en un mundo que no lo es. La gente fiel demuestra fe en su carácter. No es una persona desleal, ni es impertinente en sus compromisos. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. La confianza es la respuesta a la confiabilidad de Dios. La fe es una actitud del cristiano, ya que él vive para Cristo todos los días. Los creyentes deben ser constantes, inmutables, leales y estables hasta el fin. Los cristianos debemos ser sinceros los unos a los otros, así como también con nuestro Dios. La sinceridad es importante en cada creyente. Pablo nos exhortaba en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, sed firmes y constantes, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él escribió que los creyentes deberían estar arraigados y edificados en Cristo, confirmados en la fe, como hemos sido enseñados, abundando en acción de gracias, según Colosenses 2:7. Debemos de velar y estar firmes en la fe, portarnos varonilmente y esforzarnos. Primera de Corintios 16:13. Los santos glorificados en la segunda venida de Cristo son descritos como aquellos que han sido llamados y escogidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Ser fiel es estar firmemente preso a las promesas de Dios y ser verdadero en lealtad y afecto hacia Él. El apóstol Pablo, cuando visitaba a los hermanos de las iglesias que él había
evangelizado, aquellos hermanos que habían quedado establecidos en las ciudades. Dice Hechos 14:22, que iba el apóstol confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto nos indica que aún a pesar de la adversidad, es necesario mantener la confianza y la fidelidad a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en su fidelidad a su Padre, nos da un ejemplo y se vuelve una inspiración de lealtad para cada uno de nosotros que le seguimos. Jesús siempre hizo las cosas que agradaban a su Padre. Él era genuino, Él era sincero, dependiente, digno de confianza, siempre fiel. Él se describió a sí mismo como el pan verdadero, como el verdadero vino, como la verdad. Ningún obstáculo era tan grande, ninguna oposición era tan intensa. Jesús fue fiel hasta la muerte. Hoy Jesús sigue siendo inmutable en su fidelidad. La vida de los primeros creyentes también fue un testimonio de fidelidad a Dios. Esos creyentes convertidos en el día de Pentecostés no fueron víctimas de la histeria de la masa, no fueron absorbidos en alguna experiencia emocional temporal, sino que la palabra testifica en Hechos 2:42 que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. El apóstol Pablo, ese apóstol misionero que llevó el mensaje de la palabra de Dios a cada una de aquellas ciudades del Asia Menor, cuando está llegando al final de su ministerio, él nos da unas palabras dignas de imitar, una actitud de fidelidad digna de seguir. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Este apóstol había mantenido esa confianza en Dios, esa integridad, esa palabra de verdad la había retenido en su corazón y nada lo había movido de sus convicciones. Cuando un cristiano decide seguir a Jesús, es una decisión que se hace para siempre. Es una elección de por vida, algo que se hace una sola vez. El creyente entra en Cristo y busca mantener esa posición por la eternidad. Él reside en Cristo, es leal a Dios. La conversión implica una decisión espontánea e inteligente de la voluntad humana que nunca deberá ser alterada. No es suficiente construir una hoguera. Alguien debe poner el combustible para que siga ardiendo. No es suficiente convertirse en un cristiano. Se debe crecer en la vida cristiana y permanecer fiel hasta la muerte. Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que termina el trayecto, el que vence en la carrera, es el que recibe el premio. Si alguien realmente desea ser un creyente fiel, nada es lo suficientemente grande para bloquear el camino. En Romanos 8:35 al 39 nos habla de los peligros que enfrenta un cristiano en su vida. Pasará por hambres, espada, desnudez, pero nada ni nadie lo podrá separar del amor de Cristo. Las dificultades pueden aparecer, las persecuciones pueden venir, pero ese cristiano que ha fundado su fe
en la roca estará firme. El cristiano fiel no será como una piedrita, sino que será como una montaña inamovible. No será como una mala hierba, sino como un árbol regado por el agua y que está arraigada a sus raíces, que no es algo superficial. No será como una luciérnaga, sino que será como un faro de luz que alumbra en la oscuridad. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Muchas personas comenzaron la vida cristiana como creyentes entusiastas. Sus corazones se desbordaron con la devoción y la lealtad a su maestro. De alguna manera, sin embargo, durante los años que vinieron, algo sucedió. El celo se comienza a perder, el entusiasmo comienza a desvanecerse, los corazones ardientes muchas veces se vuelven tibios. Parece como si llegáramos frente a la puerta de la iglesia, pero luego se desvanecieron. Es importante para nosotros como iglesia permanecer en ella. Jesús advirtió que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La fe, entonces, amados hermanos, es un fruto del Espíritu. La fe constante requiere una constante dependencia de Cristo, fidelidad constante haciendo lo que Dios espera que hagamos. Y esa fe es una fe que no está fundada en nuestros conocimientos, no es una fe autosuficiente, sino que nuestra fe está fundada en el poder de Dios, según 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Ahora pasemos a ver un segundo aspecto del fruto del Espíritu, y es la mansedumbre. La mansedumbre podemos definirla como aquella virtud por la cual una persona se mantiene en calma, en serenidad y tranquilidad. Ser manso no significa que se es débil, sino todo lo contrario. Se requiere de gran fortaleza para ser manso, cuando la carne quiere lo contrario. Las personas mansas no son duras con los demás, sino que son personas sensibles, personas tiernas. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La palabra griega para mansedumbre es praotes. El que es manso, hermanos, es blando del temperamento, es amable, es educado, es cortés, considerando con los demás, y también es tardo para airarse. No es una persona orgullosa, soberbia, arrogante, autosuficiente, dominante o vengativo. Él no es el gran cerebro, no espera que los demás se quiten el sombrero, sino que, como Pablo escribió, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Los cristianos deben tener ese carácter de humildad. Sus actitudes para con los demás deben evidenciar su relación con Cristo. Nuestro Señor Jesús, amados hermanos, es un ejemplo de mansedumbre. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús tenía esa amabilidad para con todos.
Él siempre se mostró muy sereno, aun cuando lo ofendían, aun cuando lo injuriaban. No profirió palabras torpes e hirientes, sino que se mantuvo en su carácter firme y determinado, lleno de amor hacia el prójimo. Refiriéndose a la mansedumbre, a la sencillez, a la humildad, Pablo exhortó en Colosenses 3:12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santiago también escribió en el capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia que es de Dios. Pedro dijo que el adorno de todo cristiano debía ser el corazón en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, pues esto es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Pablo, escribiéndole a Tito, le instruye a que los creyentes de Creta aprendan a no difamar a los demás, sino que sean amigos, amables, que no sigan las contiendas, sino que muestren mansedumbre para con toda la humanidad. Esto lo lee usted en Tito 3:2. Pablo también instruyó a Timoteo que como hombre de Dios él debía seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y por último dice la mansedumbre, según Primera de Timoteo 6:11. Él dijo también que el siervo del Señor, aquel que trabaja en la obra del Señor, aquel que es un ministro del Evangelio, no debe ser amigo de las contiendas, sino debe de ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2:24 y 25. La mansedumbre debería caracterizar al creyente en toda la obra del Señor. Leemos también que parte de la mansedumbre es no murmurar de los demás, no sentirnos agraviados o al sentirnos agraviados u ofendidos, actuar de igual manera nosotros. La palabra de Dios dice: no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. En Primera de Pedro 3:15 al 17 dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo lo bueno, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando un creyente tropieza, otros creyentes deben levantarlo, pero con un espíritu de mansedumbre. Así dice Gálatas 6:1. Entonces, aún para corregir se necesita de esta virtud. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestro Señor Jesucristo prometió: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta bienaventuranza la dijo en el Sermón del Monte. En Mateo 5:5 lo podemos leer. La mansedumbre entonces es un fruto del Espíritu, es una característica amable de nuestro Salvador. Mediante su poder que es el Espíritu Santo, Jesús busca producir mansedumbre dentro de la mente y del corazón de cada creyente que se entrega a Él. Por último, amados hermanos, vamos a pasar a considerar lo que es la templanza, o lo que se conoce también como el dominio propio. La templanza es ser capaces de mantenernos bajo control. Esto nos permite que en circunstancias difíciles podamos tener autocontrol, no perder los estribos. La templanza exhibe moderación, temple y disciplina. Es escoger bajo una presión significativa lo que es importante en vez de lo que es urgente. Las personas con templanza o con dominio propio muestran moderación, sobriedad y no son impulsivos. El autocontrol o templanza es traducida de la palabra ecratia o autorrestricción o continencia. La palabra templanza designa, hermanos, que nosotros somos controlados por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestra vida es gobernada por Cristo en relación a nuestros instintos y nuestros deseos. La justicia resulta cuando los instintos concedidos por Dios encuentran un cumplimiento apropiado. El pecado resulta cuando las capacidades mentales y del cuerpo se expresan de manera equivocada. Los deseos concedidos por Dios no son pecaminosos, pero se tornan pecaminosos cuando son mal dirigidos o mal aplicados. Las obras de la carne incluyen fornicación, impureza, lascivia, borrachera, disolución, en contraste con el fruto del Espíritu que incluye el autocontrol. Pablo exhortó a los cristianos a añadir al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Segunda de Pedro 1:6. Pablo enumeró la temperancia o el autocontrol como calificación de un obispo o un anciano, como uno de los requisitos que debe de tener. Dice Tito 2:2 que deben de ser sobrios, graves, templados, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Pablo comparó al creyente a un atleta que debe ser ejercitado en el autocontrol, de tal manera que esto le permite tener una condición apropiada para correr la prueba. Pablo dijo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Nosotros debemos de ejercitar el autocontrol y mantener esa pureza moral, porque aquellos que quieren agradar a Dios deben de vivir justa y piadosamente, sabiendo que todas las cosas ciertamente son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Es de esta manera, hermanos, que nosotros debemos ser autocontrolados también en nuestro carácter. Cuando recibimos alguna ofensa, nosotros debemos guardar silencio, escuchar y
abstenernos de proferir palabras que puedan herir a nuestro prójimo. Muchas cosas correctas en la vida se vuelven equivocadas por estar en el lugar incorrecto. Fuera del lugar son incorrectas. En el lugar apropiado se hacen correctas. Poseer autocontrol o templanza, hermanos, en la vida del creyente equivale a estar llena de flores de justicia, sin hierbas de pecado. Cada factor y actividad legítima ocupa su propia posición y porción en la vida. Un creyente puede poseer el verdadero autocontrol solamente cuando está controlado por el Espíritu de nuestro Dios. Es de esta manera que hemos estudiado acerca de estos 3 elementos o 3 características del fruto del Espíritu Santo. Que nuestro Dios, amados hermanos, les bendiga a cada uno y paz sea a vosotros. Amados hermanos,